Vamos a comenzar la clase. Ahora tenemos clases 2 veces a la semana, así que vamos a aprovechar la horita y comenzamos. Miren, lo que está acá en el PPT es el nombre de la unidad, Estado, Democracia y Ciudadanía. Voy a explicar también otra cosita que lo estoy explicando en todas las clases, que es la priorización curricular. Ustedes saben que como estamos en una época de pandemia, en esta época de pandemia y con todo lo que ha sucedido y ha pasado, obviamente los contenidos de historia, los contenidos de matemática, los contenidos de todas las asignaturas han sido modificados y es necesario que ustedes lo sepan también. O sea, perdón, no es que hayan sido modificados, sino que se priorizaron algunos contenidos por sobre otros, porque si se dieron cuenta, en algunas asignaturas comenzaron con repaso inmediatamente. No es el caso de ustedes porque educación ciudadana no lo tenían en segundo medio. Entonces aquí comenzamos al tiro con las clases, pero sí existen priorización de contenidos. Eso quiere decir que hay contenidos que son más importantes unos que otros. Y también por la reducción del año, porque existen menos cantidad de horas también, en cuanto a la efectividad, ¿cierto?, de la clase presencial, se hace un poco más complejo. El ministerio decidió también que había que priorizar algunos contenidos. Entonces, este va a ser un contenido que está aquí en el PPT, un contenido que vamos a trabajar por varias clases, ¿ya? Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía. Vamos a hablar de democracia y ciudadanía por varias clases, para que sepan también ustedes, considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y reconociendo su implicancia de los deberes del Estado y los derechos y responsabilidades ciudadanas. Por eso hablamos tanto de democracia, por eso hablamos tanto del Estado, por eso hablamos también de los poderes del Estado, que son súper importantes, y algunas atribuciones de ellos, y también algunas implicancias de que tienen los derechos humanos sobre nosotros. Entonces, esto lo vamos a ir viendo durante varias clases para que lo tengan presente y hasta cumplir el objetivo, que es identificar todos estos fundamentos y atributos que les estoy comentando, ¿ya? Así que desde ahora vamos a comenzar la clase, nos vamos a meter en el contenido específico y recuerden que cualquier preguntita o cualquier duda o consulta me la hacen en el minuto. Bueno, vamos a partir con la pregunta ahí que dice, ¿cómo ha cambiado el Estado moderno? Todo esto está basado también en el libro de clase. Ya ahora comenzamos con el libro de clase nuevo que también lo fuimos ocupando. Así que eso principalmente. Dice ahí, el Estado tal como lo conocemos. Vamos a hablar del Estado entonces, obviamente, de su estructura y específicamente de la edad moderna, ¿ya? Para que lo vayan anotando también. Oye, voy a hacer una pregunta entre medio y voy a sacar a cualquiera al azar, así que tienen que estar colocando atención, porque también voy a ir colocando puntos de participación y puntos de no participación si es que no responde, porque voy a asumir que está durmiendo, porque puede escribirme también por entre medio o sea, perdón, por el chat. Hay miles de formas de poder hacerlo, ya, así que tienen que estar ahí atentos a la clase. En cualquier minuto hago una pregunta y ahí ustedes la responden. Pablo, ¿quiere decir algo? No, y tenía el audio abierto. Entonces, el Estado tal como lo conocemos actualmente es el resultado de varios siglos de evolución. Eso tienen que comprenderlo también, así como la democracia, que lo fuimos viendo en su minuto. Viene de Atenas, el Estado también viene del surgimiento de muchos años atrás, también de muchos siglos, junto con Roma. Por lo tanto, es importante también saber y cómo ha ido cambiando el Estado a través de los años, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener una por una. Y otra cosa, fíjense bien que aquí está punteado social, económico, cultural, religioso, ciencia y tecnología de la edad moderna, pero no aparece una descripción de eso. Entonces, tienen que tomar apuntes. Es importante tomar apuntes porque no están las cosas que voy a decir, no están escritas acá. El PPT, recuerden que es una forma de guía para que ustedes vayan también anotando, y la idea es ir viendo estos contenidos uno por uno. Entonces, como les dije en un principio, vamos a saber qué es la edad moderna. La edad moderna, ¿cierto?, es esta edad donde se extiende desde el siglo XV, eso quiere decir desde 1400 en adelante, hasta el siglo XVIII, que son
finales de la Revolución Francesa, ese es lo último que podemos ver aquí. Comienza con el descubrimiento de América, entre comillas, para que lo anoten, y termina con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. Esos son básicamente los parámetros de siglos y de años en donde se desarrolla la Edad Moderna, ¿ya? ¿Qué pasa dentro de la Edad Moderna y por qué estoy explicando esto? Porque esto finalmente son las bases de la democracia y el Estado moderno que les dije en un principio. El Estado se compone en base a todo esto que voy a explicar. Entonces es súper importante la composición que va entre medio. ¿Por qué se compone el Estado así? Porque antes no existía el Estado con los tres poderes del Estado, valga la redundancia, ¿cierto? Sino que también existían los reyes, existían otras formas de monarquía. Matías, ¿quiere hablar? Sí, mister, quería preguntar que era desde el descubrimiento de América hasta Hasta la Revolución Francesa o independencia de Estados Unidos. Puede ser cualquiera de las dos. Esos son los parámetros de años de la Edad Moderna, que no está escrito ahí, así que muy bien ahí en el apunte. Atento también. José Rivas, dígame. ¿La ilustración está como en esta época o va después? Está justamente en esta época y tiene mucho que ver con la composición del Estado moderno, obviamente. Los que hicieron el trabajo, respondieron las preguntas, se darán cuenta que pudieron abordar, por ejemplo, a Montesquieu, ¿cierto, José? Pudieron abordar otros autores que quizá hoy día los alcancemos a ver. Entonces, es muy importante la ilustración dentro de esta edad, ¿cierto?, moderna. ¿Ya? Gracias ahí por la acotación. Oye, comenzamos entonces. La edad moderna, como les dije, se compone básicamente del descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa o independencia de Estados Unidos, y va a tener varios componentes. Vamos a explicar primero la parte social, la consolidación de la burguesía. ¿Ya? ¿Qué es la burguesía? Recuerden que antes existía solamente la monarquía. La monarquía es donde manda el monarca, lo dice su palabra, ¿cierto? Y es el rey. Entonces, cuando hablo de esto, estamos hablando de la historia de Europa básicamente, porque recuerden que la historia está escrita también en el viejo continente, y es aquí donde se desarrollan todas las grandes modificaciones en cuanto a la historia moderna también, ¿ya? Entendiendo que siempre existió también América, pero nos basamos básicamente en lo que es Europa y el occidente de esta parte del mundo, ¿cierto? Que es importante. Entonces, en lo social, se consolida la burguesía, porque antes existía un rey, como les estaba comentando. El rey tenía todas las atribuciones de poder. Recuerden que tenía el poder legislativo, es decir, él podía hacer las leyes, él podía dirigir las leyes, él podía concretar y hacer lo que él quisiera. Entonces, la gente, tienen que ir pensando que la gente en ese tiempo era muy religiosa también, que lo vamos a tocar ahí en un tema más abajo, era muy religiosa, no criticaba mucho al rey. Entonces, aquí hay un pueblo, una clase social que se llama burguesía, y aquí estamos metiendo historia también dentro de la educación ciudadana. Hay un pueblo que ustedes deben conocer que se llama, o sea, que es el pueblo burgués, esta clase social que se empieza a formar en esta época del rey que les estoy comentando, es como una antesala, un contexto. Entonces, ¿quiénes son los burgueses? La burguesía son una clase social, como le dije, que está compuesta principalmente por artesanos y campesinos, para que los vayan anotando. Artesanos y campesinos. Estos artesanos y campesinos viven en los burgos, de ahí viene su nombre como burgueses, ¿cierto? Los burgos son, para que lo vayan entendiendo, son pequeñas poblaciones que están dentro de los reinados, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son estos nuevos personajes, esta nueva clase social que les estoy comentando? Campesinos, ¿cierto? Y artesanos. ¿Y qué tiene de nuevo esto que les estoy comentando y qué tiene que ver con el rey? ¿Por qué hablo de la consolidación de la burguesía? Porque finalmente estos artesanos, estos campesinos, comenzaron a ganar dinero a través de la venta, comenzaron en la acumulación de riqueza y comenzaron también a estudiar. Entonces eso es súper importante porque comienzan a ascender recuerden que antes se veía mucho el estamento social.
en donde esta pirámide, ¿cierto? Nadie podía ascender a donde estaba el rey, para que me vayan entendiendo, ¿cierto? El rey era como la cúspide de la pirámide y nadie podía ser rey, nadie podía pasar de la parte baja de la pirámide de arriba. Entonces, ¿qué hicieron los burgueses? Empezaron a escalar, ojo ahí, y se metieron en la aristocracia. Y la aristocracia era el grupo cerrado, ¿cierto?, que está antes del rey, eran los nobles, ¿cierto? ¿Y cómo se consolidaron? A través del dinero, como les estaba diciendo. La burguesía llegó a tener incluso más dinero que el mismo rey, ¿ya? La acumulación de riquezas, y por lo tanto, recuerden, y desde aquí para que vayan dándose cuenta también, la importancia del dinero en la historia. La acumulación de riqueza hizo que el rey y la aristocracia también pudieran abrirse a este nuevo grupo social, y la burguesía finalmente entró en la historia. Y eso es lo que estamos explicando en la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque se consolida la burguesía, y con los burgueses entran las ideas liberales, porque ellos vienen con otra mentalidad, no vienen con la mentalidad de la aristocracia, que siempre tuvo dinero, ¿cierto? Ahora ellos vienen con la mentalidad que a través del trabajo, porque esos son los valores de la burguesía, a través del trabajo, del estudio, del esfuerzo, yo puedo ir ascendiendo y escalando en la pirámide social. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, mister. Sí, mister. Ya, perfecto. Ojo ahí que voy preguntando, y a los que no contestan también los voy a ir anotando para saber si están ahí atentos. Victoria Fuenzalía, por ejemplo, ¿se entendió lo que estoy explicando? Le había dicho que sí, mister. Perdón. Estoy aquí anotando. Deme un segundo, me confundí, pero por ejemplo, Amaru Ballestero. No entendí mucho, mister, porque llegué recién, la verdad. Ya. Se salvó entonces. Pero, por ejemplo, la Ángela Soto está hace rato. Ángela. Estoy anotando. Sí, mister. ¿Se entendió? ¿Clarito? ¿No tiene algún comentario? No. Ya. Para la próxima va pregunta más dirigida, ¿ya? Va más específico. Voy a preguntar algo específico que haya hablado. Así que ahí todos atentos y todas atentas. Bueno, Mister, una pregunta. pregunte nomás. Los burgueses fueron como aquel grupo social que hicieron que los imperios, los reinos así decayesen, ¿o no? En cierta forma. Porque gracias a las revoluciones que ellos hicieron en América y en la misma Europa con la Revolución Francesa, los nobles ya no empezaron a dejar de tener tanta influencia como tenían antes. Y ahora se Justamente, pasó a un modelo de república más que un reino. Justamente, José, como le estaba comentando, ellos son, y todo lo que estoy explicando ahora, son bases de la construcción del Estado moderno. Entonces tienen mucho que ver, obviamente, con la decadencia de la monarquía, porque la monarquía, cuando se meten los burgueses, ya no va a ser la monarquía de antes. Eso quiere decir que la monarquía ya no va a mandar o no va a entregar directrices como lo hacía antes. Y también eso va a permitir, más posterior, que también lo voy a explicar aquí, que a través de la consolidación de la burguesía se van a abrir también, como les dije, al tema de la ilustración. El tema de la ilustración, que también usted lo comentó, que es súper importante porque la ilustración viene a cambiar toda la mentalidad de todas las personas. Así que en eso vamos, y lo voy a seguir explicando a medida que vaya avanzando. Entonces, lo social ya quedó listo, pasamos a lo económico. Dentro de la Edad Moderna, con la consolidación de la burguesía, yo les dije que estaban las ideas liberales, ¿recuerdan? Entonces, esas ideas liberales comienzan a formar algo que se llama liberalismo económico. Vayan anotándolo porque no está escrito ahí. El liberalismo económico, ¿qué es lo que hace? Y lo dice su palabra: libera la economía, ¿ya? Y libera la economía de tal manera que el Estado no se puede meter dentro de la economía. Es decir, la economía se regula sola. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a tener? Empezamos a tener mucha venta. Es aquí en esta época también donde se empiezan a crear las primeras máquinas también.
el proceso de industrialización a finales del siglo XVIII, ¿cierto? Empiezan a crear... Mister, Díganme. ¿qué era el liberalismo económico? Como lo dice la palabra, Alejandro, liberar la economía, ¿cierto? Liberar la economía en todo sentido, en donde el Estado no se pueda meter en la economía. El liberalismo económico lo que viene a hacer es que todas las personas, así como los burgueses pudieron ascender, ¿se acuerdan? En la pirámide social, en la economía cualquiera podía hacer su negocio y podía hacerlo en base a lo que él quisiera, o lo que ella quisiera. Entonces, en lo que viene a ser el liberalismo económico es liberar en todo sentido la economía que antes la tenían solamente algunas personas, ahora se libera para todos. Entonces, comienza algo que se llama capitalismo también, dentro del liberalismo económico. Perdón. Y ese capitalismo lo que hace, también lo dice la palabra, es acumular capital. De ahí viene la palabra, ¿ya? El capital, ¿qué es para qué me sirve y qué es? ¿Cierto? Es la acumulación de riquezas. Entonces comienza el capitalismo en la palabra prematura, ¿cierto? En el origen de la palabra, comienza la acumulación de riqueza, comienza a haber desigualdad. Ojo aquí, miren, la desigualdad siempre estuvo, pero el liberalismo económico, ¿qué es lo que hace? Que comiencen las brechas sociales, ¿ya? Se va a dividir incluso la misma burguesía. La burguesía no es que sean todos burgueses y todos tengan plata, sino que va a ser la baja burguesía, la mediana burguesía y la alta burguesía, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay artesanos abajo, como les había dicho, pero el que está en la alta burguesía es un abogado, es una persona que estudió, es un banquero, es un empresario, ¿se entiende? Entonces, y también hay una burguesía al medio, hay una clase media, y todo eso lo hace el liberalismo económico, lo hace el capitalismo, porque yo a través de mis estudios, yo a través de mi trabajo voy a ir acumulando riqueza, entonces eso comienza a generar una brecha social. Ojo ahí, ya desde la edad moderna comienza este sistema, ¿cierto?, que empieza a acaparar riquezas y que la gente comienza a existir, ¿cierto?, esa brecha social que les estoy intentando explicar, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el tema del capitalismo y por otro lado el tema de la economía del mundo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con la economía del mundo? Es que la gente, los burgueses y la gente en general comienzan a comercializar entre distintos países, ¿sí? Si yo coloco máquinas, si yo empiezo a industrializar mi país, por ejemplo, Estados Unidos, ¿ya? Y si estamos hablando de Europa, Francia, Inglaterra, las grandes potencias de este minuto, necesitan materias primas, ¿cierto? Y la materia prima, ¿dónde la encuentro? La materia prima generalmente la encuentro en América Latina. Y aparte eran colonias de estos grandes países, ya lo que es España, lo que es el mismo Estados Unidos, ¿cierto?, de Inglaterra, y así cada uno con sus colonias. Entonces, ¿dónde va la explotación de la economía también del mundo? Es en estos lugares. Por eso a América Latina la dejan un día, ¿cierto?, en un gran, también en la edad moderna, la explotación de los recursos naturales. La escasez de los recursos naturales que tenemos hoy día es gracias a la explotación en este periodo también. Y en el periodo que viene después de la edad moderna, ¿cierto?, el postmoderno y todo lo contemporáneo, ¿cierto?, la explotación de los recursos naturales hace que tengamos la escasez que tenemos hoy día. Pero ese es otro tema, ¿ya? Nos devolvemos a la economía de mundo. ¿A qué me refiero con la economía de mundo? Es que yo estoy comercializando con otros países, ¿ya? Y eso lo permite el capitalismo y el liberalismo económico. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, pongamos el caso de Chile y Estados Unidos. Chile en este periodo, ¿cierto? Y a finales del siglo XVIII, todavía no es está naciendo, ¿cierto? Todavía no existe ni siquiera la independencia, porque dijimos que la edad moderna se va a terminar con el proceso de la independencia de Estados Unidos y después la independencia posterior de todos los otros países. Entonces, para que lo vaya entendiendo, las colonias, mejor en vez de decir países, las colonias americanas van a depender unas de otras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Que genera algo que se llama el efecto dominó.
Si cae uno, empiezan a caer todos los demás, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que si yo no tengo de dónde sacar cobre, por ejemplo, un ejemplo cualquiera para que lo vayan entendiendo, si yo no tengo de dónde sacar cobre, yo no puedo generar, por ejemplo, ¿qué se hace con el cobre? Se hacen cables, se hacen baterías, ¿cierto? Se hacen varias cosas. Entonces yo productor, yo que tengo las máquinas en mi país, si yo no tengo de dónde sacar cobre, en este caso Chile, si Chile no me vende más cobre, ¿qué es lo que va a pasar con la economía del mundo? Es que se va a derrumbar todo, ¿ya? Entonces si cae uno de todos, se van a derrumbar. ¿Se entiende esa parte? Sí, Mr. Sí, Santiago. mister. Sí, se entiende. Sí, Ya. mister. Sí, Mr. Entonces tenemos el capitalismo y también la economía de mundo, ¿ya? La acumulación de riquezas y la interdependencia entre las naciones y estados que se están conformando también. Otra parte importante es la cultura. Recuerden que en esta época de la Edad Moderna, viene mucho el tema de los descubrimientos. Aparte de los descubrimientos está el humanismo y el renacimiento, ¿cierto? Que eso también lo fuimos viendo a medida de lo posible. Y junto con eso existen muchos descubrimientos, como por ejemplo que fueron marcando esta época, el termómetro, el pararrayos, ¿cierto? La máquina a vapor. La máquina a vapor es súper importante y eso viene a ser un cambio también. La máquina a vapor se comienza a explotar también acá, todo lo que son los ferrocarriles, porque después viene toda esta gran tecnología que se empieza a liberar también desde acá. Entonces, ¿a qué me refiero con el renacimiento? El renacer del hombre, todos los significados están en la palabra, fíjense, el renacimiento es el renacer del hombre, ¿cierto? ¿Y por qué nos detenemos aquí también, en el renacer del hombre? Y el humanismo también lo dice, ¿cierto? Centrar todo en el humano, ¿ya? El Renacimiento, ¿cierto? En Florencia, Italia, el humanismo, ¿cierto? En donde se centra el hombre como el gran tema central, ya deja de ser la religión, y ahí nos vamos a pasar a la siguiente, pero antes de eso, el humanismo, ¿cierto? En donde se centra el hombre y el renacer del hombre, ¿cierto? En todo sentido. El hombre es el responsable de todo, no Dios. Comienza como una crítica, ¿ya? Recuerden que todo lo que estoy hablando es en base a historia, ¿ya? Para que si es que hay algún religioso o religiosa, no es nada contra ellos, sino que estoy hablando desde un tema histórico, ¿ya? Porque quizás me puede decir que Dios inventó todo, ¿cierto? Y lo respeto, está súper bien, pero estamos en esta clase específica, ¿cierto? En donde estamos describiendo cada uno de los puntos. Entonces, el Renacimiento y el humanismo va con eso, en donde, ¿cierto? Yo saco la religión y pongo al hombre sobre la religión. Entonces, ¿quién es el único que puede, por ejemplo, crear barcos? No va a bajar Dios y me va a crear un barco, sino que lo tiene que hacer el hombre. Y el hombre siempre estuvo limitado. Cuando hablo de hombre, hablo en general, ¿cierto? En este caso, ¿ya? Mujeres y hombres. El hombre siempre estuvo limitado por la religión. La religión no lo dejaba ascender, porque existían muchos miedos, ¿cierto? Que fuimos hablando también el año pasado, si es que no recuerdan, existían muchos miedos también, en donde la religión te ponía a tope, ¿ya? Entonces, como te ponía a tope, no te dejaba avanzar un poco más. ¿A qué me refiero con ese tope? Por ejemplo, las cosas se explicaban en base a cosas que decía la misma religión, me explico. Y el ejemplo que siempre les daba a ustedes también y a otros cursos, si a mí me dolía la guata en esta época, la culpa la tenía cierto Dios. Él me mandó un castigo divino. Y todavía algunas mamás les dicen, ¿cierto? Ah, te castigó Diosito. Ese comentario, ¿cierto? En donde obviamente uno sabe que no lo castigó Diosito, sino que lo comió algo malo, ¿cierto? Y algo le hizo mal a la guata. Entonces, a eso me refiero, es que uno le empieza a encontrar sentido, ya no es algo divino, ¿cierto? Ya no es Dios que me mandó un castigo, sino que ahora el hombre pasa por sobre Dios, ¿cierto? Y con eso comienza un avance también en la tecnología, comienza un avance y desde ahí también el mismo descubrimiento. Imagínense que le tenían miedo, ¿cierto? Y pensaban que la Tierra era cuadrada y le tenían miedo porque existían monstruos, ¿cierto? Porque lo decía la Biblia también y que se acababa el mar y que uno se caía al infierno
y miles de cosas. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que uno navegando y que la Tierra era redonda y podía dar la vuelta, llegan incluso a descubrir, entre comillas, porque siempre existió, como les digo, otro continente. Entonces, desde ahí la liberación también de renacer y el humano, ¿cierto? ¿Pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? No, mister, No, Víctor, todo bien. Sí, mister. Hay harta teoría también, para que la vayan anotando, porque tienen que, como les digo, son hartas cositas. Nos quedan 15 minutos. Voy a terminar con esto de la religión y la ciencia, y ahí van las preguntas, ¿ya? Entonces nos pasamos a lo religioso, que dentro de lo cultural también está, pude tocar algo de la religión. Nos vamos a ir específicamente a la reforma. ¿Qué es lo que hace? Y de nuevo nos vamos a la palabra. ¿Qué es la reforma? Reformar la Iglesia Católica, porque en ese tiempo existe solamente, estamos hablando, recuerden, en la Edad Moderna, está bajito en el PPT. Entonces, en la época moderna, ¿cierto?, está la reforma. ¿Y qué es la reforma? Es reformar la Iglesia Católica Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana, así se llama la religión, ¿ya? Y como lo dice la palabra, es reformarla. ¿A través de quién? Que ustedes lo conocen, a Martín Lutero, ¿cierto? Que hace una reforma en donde dice, ¿saben qué? Hace una crítica a la Iglesia directa, ¿cierto? A la Iglesia Católica, al Papa, a los curas, ¿cierto? Y dice que no es necesario tener un cura, que no es necesario tener un sacerdote, sino que todas las personas pueden llegar a Dios de otra manera. Él no niega la existencia de Dios, sino que critica a la Iglesia Católica. La critica porque hace por ejemplo, persigue a la gente, tiene el tema de la Inquisición también, en donde si la gente no creía en Dios, eran herejes, los quemaban, ¿cierto? La Iglesia Católica tiene varias culpas ahí entre medio y que ha ido aceptando a través de la historia también, ha pedido disculpas, ¿cierto?, por los asesinatos que cometió, por el tema de las cruzadas y muchas cosas. Entonces, dentro de la reforma viene a criticar a la institución de la Iglesia, no viene a criticar a Dios, porque recuerden que él es un sacerdote, Martín Lutero es un sacerdote, y él se separa de la Iglesia y crea, ¿cierto?, esta reforma protestante, en protesta, lo dice ahí la palabra también, esta reforma protestante es en protesta a la religión católica, por todo lo que estoy comentando, porque existían todas estas irregularidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice finalmente? Porque él cree en Dios, como les estoy comentando, él dice, voy a seguir creyendo en Dios y la gente que me quiera seguir aquí también en esto, pero mi base, ¿cierto?, de donde yo voy a sacar todo, va a ser la Biblia. No va a ser un cura que me va a decir o que me va a cobrar por perdonar los pecados, ¿cierto? Porque en ese tiempo existía mucho lo que se llamaba la indulgencia, anótenlo ahí también. La indulgencia es cobrar para que me perdonen los pecados, para no irme al infierno. Entonces, pensando con la mente de la época, de la edad moderna, ¿cierto? Si a mí me decían, oye, si no pagáis 10.000 pesos, estoy inventando de nuevo, guarden ahí las proporciones, pero es con el tema del oro, con la plata, la acumulación de riqueza y todo. Si me decían, oye, si tú no das esto o no construyes una iglesia, te va a ir al infierno. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacía la gente? Pagaba por eso. Y la iglesia, en la época en donde se hizo más rica, también va a ser acá, en la Edad Media y también en la Edad Moderna, ¿ya? Porque la gente estaba sometida también a eso y pagaba porque tenía un miedo. Entonces ahí dense cuenta la importancia del Renacimiento y el humanismo, ¿cierto? Ahí volvemos a la de atrás, la importancia de centrar todo en el hombre, ¿ya? Entonces la reforma viene a ser eso, viene a ser a reformar la Iglesia Católica y obviamente la Iglesia Católica va a responder porque no se va a quedar así. Entonces hace una contrarreforma y la contrarreforma básicamente es hacer un concilio entre Martín Lutero, ¿cierto?, los protestantes, y poder arreglar esto, porque imagínense en este periodo es donde la Iglesia Católica también comienza a perder muchos adeptos, porque empiezan a renegar de la religión, ¿cierto?, y a darse cuenta que Martín Lutero tenía la razón también. Entonces la Iglesia Católica empieza a perder gente, y aquí les viene muy bien el tema del descubrimiento de América, porque
ahí no le preguntaron a nadie en el descubrimiento de América si nosotros queríamos ser de la religión católica. Recuerden que nosotros éramos politeístas, teníamos nuestros propios dioses. Cuando hablo de nosotros, ¿cierto? Somos los indígenas, ¿cierto? Indígenas de América Latina, porque eso éramos, los incas, los aztecas, los mayas. Entonces, cuando llegan en el descubrimiento de América, que es cuando colocan el fin de la Edad Moderna, cuando llegan los españoles específicamente, vienen con la religión también. Entonces, eso también los tira para arriba, ¿cierto? Que la población entera de América no se les preguntó si querían ser, sino que se les obligó a ser católicos. Entonces, ahí empezaron a ganar también adeptos, y por eso tenemos nuestra base cultural también es en base a esa religión, ya la religión católica. La mayoría de nosotros somos católicos, y la mayoría de nosotros también tiene algo con las religiones protestantes. Ya las religiones protestantes son evangélicos, otro tipo de religiones que no es la católica en específico. José, Mister, dígame. disculpe la pregunta, pero ¿qué fue lo que se habló? Que a mí se me cortó la luz acá en la casa. Recién llegué. Sí, estábamos hablando de la reforma y la contrarreforma, José, a grandes modos. Con Martín Lutero, ¿no? Claro, Ya. que viene a reformar Martín Lutero, ahí en resumen. Martín Lutero viene a reformar la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica responde contra la reforma, ¿cierto? Y por eso se llama la contrarreforma, en donde llegan a un concilio para solucionar toda esta temática. Y también estaba hablando de que llegan también a América, cuando la religión católica empieza a perder adeptos. Justo se da el descubrimiento de América y obligan a toda América Latina a ser católicos, y esa es nuestra base cultural también. Lo que tenemos hoy día es que nuestra base, ¿cierto? Somos la mayoría católicos, y o si no practicamos otras religiones que son protestantes. ¿Sí? Eso era como un resumen. Y nos Ahí vamos a... hubo una guerra, ¿o no? Con la reforma y la contrarreforma, con Sí, con los españoles, con los holandeses, ¿no? sí, hubo varios conflictos ahí entre medio, pero son conflictos y batallas un poco más pequeñas. Pero no nos vamos a centrar ahí, sino que nos vamos a centrar en el proceso de esta reforma y contrarreforma, no en lo específico, sino que en el proceso de esto, ¿ya? Así que, pero bien ahí con los aportes, José, está perfecto. Vámonos a la última parte, que es la ciencia y la tecnología. ¿Quedó claro lo que es la religión? Sí, mister. Ya, Mister. perfecto. Ciencia y tecnología, entonces, para ir terminando, la navegación y la imprenta, y aquí es súper importante, y aquí vamos a lo que había dicho también José, que era el tema de la ilustración. Perdón. La navegación es súper importante porque a través de la navegación da el paso para el descubrimiento, ¿cierto? Y el encuentro de los dos mundos, ¿cierto? Entonces, la creación y la especialización en la navegación es súper importante para lo que es la edad moderna, porque, bueno, ahí en la imagen se puede ver la creación de barcos, de carabelas, ¿cierto? Y de la especialización de algunos en la misma brújula, el astrolabio, ¿cierto? La navegación en general, hacen que se vayan descubriendo muchas cosas también que no sabían en ese minuto. No sabían, ¿cierto?, que la Tierra era redonda, o si lo sabían, estaban callados, porque también tenían un miedo contra la religión, y ahí volvemos también a lo... ¿Se dan cuenta que está como todo conectado? Entonces la navegación viene también a romper esquemas. Y lo otro, para alcanzar a hablar sobre eso, la imprenta es súper importante porque están las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas son de Montesquieu, Rousseau y Voltaire, principalmente, y John Locke, ahí hay otro. Estos grandes pensadores de la época moderna, ¿cierto?, vienen a hacer la crítica a la monarquía, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver la imprenta? Perdón. ¿Qué tiene que ver la imprenta? Que a través de la imprenta se va a masificar la idea ilustrada. Eso quiere decir que se va a masificar la crítica al rey. Oye, ¿por qué el rey tiene todo el poder? ¿Cómo hago que eso se empiece a esparcir? A través de la imprenta. Porque en ese tiempo hubiese sido muy, muy fácil en la época moderna hacer un grupo de WhatsApp y colocar que el rey no tenía la razón. Pero en ese tiempo no existía WhatsApp, sino que existía la imprenta, que viene a ser una especie de impresora, ¿cierto?
y se empiezan a generar muchas copias y se empieza a esparcir por todo el mundo. Entonces estos libros, ¿cierto? En algún lugar la ilustración, los libros de la ilustración fueron prohibidos. En América no querían que se enteraran de los libros de la ilustración. Entonces Bernardo Higgins, y ahí volvemos a nuestra historia, Bernardo Higgins, José Miguel Carreras, que tenían acceso a los viajes a Europa, ellos trajeron algunos de estos libros y se pudieron enterar de la ilustración a través del contrabando también. Pero ahí juega un papel importante la imprenta, ¿ya? La imprenta en sacar copias y esparcir todas las ideas que hemos comentado hasta el minuto. Entonces, para ir resumiendo y cerrando, esa es la época moderna finalmente. Recuerden que estamos viendo la composición y cómo ha cambiado el Estado moderno, por eso vuelvo atrás. ¿Cómo cambió el Estado moderno? A través de todo lo que acabo de explicar. ¿Y eso qué tiene que ver con la democracia? Tiene mucho que ver, ¿ya? Porque a través de eso aparecen los tres poderes del Estado, aparecen, ¿cierto?, los derechos humanos también más adelante, y ahí se va consolidando el Estado moderno, que es lo que tenemos que ver, y si nos vamos al objetivo, ¿cierto?, también estaba dentro del objetivo ver los principios y los deberes del Estado, la implicancia y los deberes del Estado y los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. Entonces, eso básicamente, de eso se trata la edad moderna, así que ahí terminamos y comenzamos a hacer algún tipo de pregunta, duda o consulta. ¿Alguien tiene duda o consulta? Sí, yo. Dígame. Mister, Adam Smith se puede considerar como un ilustrado, es muy posterior a la época de este hombre. Smith, ¿el economista, dice usted? Sí, claro, Adam Smith. Tiene influencia ilustrada, obviamente, pero claro, es posterior como dice usted. Ya no lo podríamos catalogar ahí entre medio, pero es posterior, pero obviamente tiene influencias liberales. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda o consulta? ¿La hago yo entonces? Yo no. ¿O no quieren que haga pregunta? Haga pregunta nomás. No, Una pregunta, ¿no? ¿se entendió, Luciano? ¿Luciano Ortega? Sí, mister. Ya, ahí aparecieron otros. Oye, ¿y la Ángela Soto? Ángela, Sí, mister. ya. Oye, qué bueno que entendieron todo. Me da risa también hacer Pero preguntas. pregunta. Lo que pasa es que no voy a alcanzar porque era mucho contenido, son las 9:43 y solamente tengo hasta las 9:45. Mister, ¿Ya? un Diga. personaje así célebre de la ilustración, que representa la ilustración, por ejemplo, la Revolución Francesa es representada por Montesquieu, en cierta forma. ¿Quién representa a la ilustración en este caso? Son estos cuatro grandes pensadores que les estoy comentando. Montesquieu está dentro de la ilustración y son de los pensadores ilustrados. Cada uno tiene algo que aportar. Como les dije, está John Locke, ¿cierto? Este inglés, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Esos son los cuatro exponentes de la ilustración. Cada uno con una crítica tremenda a lo que es el Estado en ese, a la monarquía en ese tiempo. Así que, así como tener el gran exponente no lo hay, pero sí son esos cuatro en conjunto porque tienen las grandes ideas, ¿ya? Oye, voy a pasar la lista y terminamos. Para la siguiente clase va a haber reporte, ahí les voy a explicar la actividad, va a haber reporte y voy a comenzar haciendo preguntas sobre esta clase, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, aporte? También puede ser alguna Otra cosa. cosa, los ilustrados fueron los que se opusieron, por ejemplo, al imperio acá en América, o también les beneficiaban en cierta forma a los burgueses No, les beneficiaba derechamente. por los negocios, ¿no? Claro, claro, por el liberalismo que estoy... Ahora, después, bueno, creo que como curiosidad, eh, Chile se independizó básicamente porque a la influencia de los burgueses, porque como estos no podían comercializar externamente, solo se podía comercializar con el Imperio Español y para más colmo éramos
colonias más pobres de este, e hicieron como un caldo de cultivo para que nosotros nos nacionalizáramos y nos independizáramos. Fue gracias a los burgueses y gracias a esta idea ilustrada que Chile se independizó. Justamente tiene mucho que ver, y también la liberación económica y también en la independencia. Y como les decía, el tema de la imprenta y estas ideas llegaron a América escondidas, pero llegaron, pero a todos les convenía que se liberaran también la economía y que se liberaran a través de los burgueses, la ilustración y todas las cosas que fuimos hablando. ¿Ya? Oye, Astorga está, Presente, mister. Ballesteros, Presente, mister. Barrera, Presente, mister. Bastías, Presente, mister. Calderón, Presente, mister. Cantillana, Presente, mister. Benjamín Carrillo, ¿no? Diego Castillo, Presente, mister. Sebastián Coloma, ¿no? Antonella Contreras, Presente, mister. Martín Cordero, Presente, mister. Enrique Cornejo, Presente, mister. Bastián Cornejo, Presente, mister. Díaz, Michel, ¿no? Victoria Fuensalida, Victoria tampoco. Presente, mister. Ahí está. Martín Garrido, Presente, mister. Gatica Francisca, Presente, mister. Milovan, ¿no? Patricio Luango, Presente, mister. Pablo Maldonado, Presente, mister. Violeta Martínez, Presente, mister. César Merino, Presente, mister. Moya Martina, Presente, mister. Lionel, Presente, mister. Itan, Presente, mister. Luciano Ortega, Presente, mister. Martina Peña, Presente, mister. Matías Quijada, Presente, mister. Rebeco Francisco, Presente, mister. Rivas José, Acá, mister. Francisca Rivera, ¿no? Dylan Rojas, Presente, mister. Edith Romero, Betsabe Romero, Betsabe tampoco, Nivaldo, tampoco, Ángela Soto, Presente, mister. Juan Pablo Soto, no, tampoco, Alison Soto, tampoco está, Cristóbal Toro, Presente, mister. Johan, no, Marisol Ursúa, Presente, mister. Valenzuela Luis, Presente, mister. Alejandro, Presente, mister. ya apareció el otro Alejandro, Ailín Zamorano Presente, mister. y Catalina Zamorano. ¿Catalina Zamorano está? ¿No? Presente, ¿Sí? mister. Ahí apareció. Ya, entonces con eso estamos, chicos. Mr. Alison Soto no se pudo conectar, tenía médico. Ya, perfecto, ahí la justifico entonces. Muchas gracias por haber escuchado, entonces nos vemos en la siguiente clase y recuerden que vamos a partir con preguntas sobre esta clase. Eso es lo importante. ¿Ya? Así que cuídense mucho y nos vemos pronto. Chau, chau. Mister. No. Mister. Chao, mister. Cuídese. Mister, cuídese. Chau, mister. Chao, mister. Cuídate.